están? Qué gusto me da reencontrarme con todos ustedes nuevamente un día más. Hoy estamos martes y los martes son los días en los que nos visitan nuestros amigos y amigas de Clínica Auna Miraflores. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Mario Cornejo. Le damos la bienvenida. Él ya se encuentra aquí en cabina con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias de venir a participar y a contribuir con la educación médica a través de esta emisora. Doctor, hoy día vamos a conversar un tema bastante particular. ¿Sabía usted que durante el embarazo podrían presentarse hernias? En mi caso es la primera vez que escucho, así que tengo muchas dudas y espero que podamos resolverlas con el doctor. ¿Qué es una hernia, doctor? Bueno, para empezar, la definición de hernia es catalogada como una debilidad, ¿no?, de la pared abdominal, en donde esta debilidad va a ocasionar que protruye a través de este defecto en la pared contenido intraabdominal. Pueden ser intestino, puede ser epíplomo, puede haber hernias de deslizamiento a nivel de las trompas uterinas o incluso hasta la vejiga, ¿no? Y esto hace que el paciente, pues lógicamente, presente sintomatología, dolor, tumoración y que acuda, pues lógicamente, a la consulta, ¿no? En el caso de una mujer embarazada, digamos, como ¿por qué se presenta? Bueno, hay varios tipos de hernias. Hay prácticamente unas hernias, se podría decir, congénitas, en el sentido de que durante el desarrollo del ser humano existen conductos que muchas veces permanecen permeables, ¿no? Y en este caso, pues, simplemente es la permeabilización de este defecto de pared que queda y que puede traducirse en el paso del tiempo en una hernia, ¿no? Y lo otro son las hernias adquiridas, que muchas veces son hernias que se producen por incremento de la presión intraabdominal. Y aquí tendría que jugar un papel importante, pues, el embarazo, ¿no? Como vemos nosotros en el embarazo, pues el útero adquiere un tamaño considerable, ¿no? En donde está albergado el bebé. Y pues lógicamente este aumento de presión en la mujer embarazada ocasiona que, si existen ya debilidades a nivel inguinal o a nivel umbilical, se produzcan este tipo de hernias, ¿no? Incluso también en una cavidad que es un poco pequeña, que también es frecuente en las mujeres, las hernias incluso crurales, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de hernias son las que son más frecuentes en las mujeres, ¿no? ¿Esto se presenta, digamos, ya cuando el embarazo va avanzado? Mira, definitivamente la etapa donde se pueden ver las hernias generalmente es en el segundo trimestre, ¿no? Del embarazo, donde ya el útero, o prácticamente el bebé, adquiere su mayor crecimiento intrauterino y se ve reflejado en el crecimiento, pues, abdominal. Y es ahí donde la paciente muchas veces acude ya porque nota, ¿no?, un bulto que le ocasiona ya un poquito de malestar, ¿no? ¿Dónde es este bulto? Dependiendo, ¿no? Si es en la región umbilical, pues lógicamente lo va a ver en la cicatriz umbilical como un aumento de volumen. Si es en la región inguinal, ¿no?, ya sea en el lado derecho o izquierdo, debajo de del ombligo hacia la zona inguinal, ahí es donde ella nota ese bultito, ¿no? ¿Es bastante notorio? ¿Se ve a simple vista? Sí, claro que sí. Muchas veces las personas lo notan al momento de ir a hacerse su higiene, su baño diario, o a veces cuando la barriguita es tan grande y ellas no pueden notarse bien, pues su pareja, ¿no? Su pareja empiezan a notar, o ella empieza a sentir un poco de dolor, disconfort, y entonces empieza a hacer la consulta, ¿no? ¿Hay algunos otros síntomas que acompañen aparte del dolor? Mire, básicamente es el disconfort, ¿no? Porque si existe, las hernias pueden clasificarse de acuerdo a su tamaño en pequeñas, moderadas o grandes, ¿no? Por decirlo así. En el caso de la hernia umbilical, que es bastante frecuente en el embarazo, en la gestación, pues lógicamente si es pequeña estamos hablando de un diámetro de aproximadamente, en cuanto al anillo umbilical, de menos de 2 centímetros. Si es moderada o mediana, de 2 a 4, y si es grande, ya más de 4 centímetros, ¿no? Entonces, dependiendo de este anillo, es decir, de un anillo mayor, entonces ahí sí puede haber consecuencias más graves, como te decía, se puede meter un asa intestinal, se puede meter un epíplomo, y el dolor ya es permanente, ¿no? Entonces, muchas veces en este caso
se tiene que actuar rápido, ¿no? Uh-huh. Ya se convierte no solamente en una patología no complicada, sino hay que actuar muchas veces de emergencia, ¿no? ¿El tamaño máximo cuál podría ser? Todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que muchas veces ha tenido ya algunas intervenciones previas, con el paso del tiempo nuestros tejidos se van deteriorando, ¿no? La fuerza tensil de nuestra pared va disminuyendo y pues lógicamente los tejidos van cediendo, ¿no? Y eso lo notamos nosotros mismos, así es que estas personas que muchas veces, algunas tienen ya algunas cirugías previas, existen debilidades en ellas y puede haber dimensiones mayores hasta de 20 centímetros, ¿no? Entonces ya se complica, y es más, el contenido de esa hernia que está por las estructuras intraabdominales muchas veces ya más tiempo permanecen afuera que dentro del abdomen, entonces son unas hernias complicadas, ¿no? Pero la mayoría de las personas pues lógicamente acuden en un momento oportuno y es mejor así, ¿no? Es mejor así porque el pronóstico de una hernia depende mucho de la complejidad en qué momento se opere, ¿no? Si es una hernia que no está complicada, pues lógicamente se podría decir que es una cirugía con cero complicaciones, ¿no? Y mientras que la otra a veces hay que hacer resecciones intestinales cuando hay compromiso vascular, y en toda patología herniaria actualmente ya el tratamiento ha cambiado, ¿no? Antes simplemente se unían las estructuras a través de hilos, ¿no? Ahora no, ahora se trata que si esta hernia por la misma definición es una debilidad de la pared, hay que tratar de que esta pared se fortalezca, y actualmente lo que estamos usando son prótesis, que en este caso son mallas de polipropileno, y que estas adquieren la característica de que forma un tejido fibrótico, ¿no? Entonces se le da a esa pared la tensión adecuada para que ya no se forme, ¿no? ¿Siempre las hernias se tratan con cirugía? Definitivamente que sí. ¿Con cirugía abierta? Podría ser cirugía abierta o cirugía laparoscópica, ¿no? Que es lo que actualmente también se está haciendo. La definición en cuanto o mejor dicho, el tratamiento quirúrgico básicamente es el mismo, ¿no? La corrección de la debilidad de la pared utilizando mallas protésicas, o sea, prótesis, y simplemente es la forma como se aborda, ¿no? La cirugía laparoscópica actualmente, sobre todo bien indicada en personas jóvenes que necesitan recuperarse rápidamente, va bien, ¿no? El paciente al día siguiente se va a su casa, y si tiene un trabajo de oficina relativamente tranquilo, pues puede hacerlo desde el segundo día de operado, ¿no? Con toda normalidad. Doctor, muchas personas relacionamos la hernia con el hecho de que se produce supuestamente porque levantamos mucho peso. ¿Es cierto esto? Bueno, en cierta manera sí, pero no todo se debe a ello, ¿no? Porque imagínate, hay pacientes que levantan mucho peso, que sin embargo son fisicoculturistas, que no tienen estas hernias, ¿no? Tú los ves, personas que tienen el cuerpo bien formado y no ven ninguna protuberancia. Necesariamente tiene que haber un defecto, ¿no? Una debilidad. Y si nosotros al momento ya tenemos esa debilidad y incrementamos la presión intraabdominal haciendo un esfuerzo, pues lógicamente esto se va a ver traducido en una hernia, ¿no? Así es. ¿Podría parecer una hernia ya no necesariamente en mujer embarazada, sino hablemos de cualquier persona en cualquier edad? En cualquier edad, ¿no? ¿Sí? No sé si de repente tienes algún familiar, bebés que nacen y tú le ves un defecto herniario a nivel umbilical, pues muchas veces este defecto hay que determinarlo, ¿no? Si es que es un anillo mayor de 1,5 centímetros, muchas veces en el desarrollo de los próximos 6 meses llega a cerrarse, ¿no? Porque por ahí pasa en el momento del desarrollo del ser humano todos los nutrientes a través del cordón umbilical. Entonces, como te digo, puede haber niños que nacen ya con una hernia. Si el defecto es mayor de 1.5, definitivamente este defecto no se va a cerrar en los próximos meses.
iba a ser candidato a una hernia, ¿no? Entonces, hay hernias, como te puedo decir, que son congénitas, hernias que son adquiridas y hernias que pueden deberse también, como tú muy bien lo dices, a veces a un exceso de peso, pero que definitivamente tiene que ver con la calidad del tejido y con el defecto que muchas veces ya presentan, ¿no? Y si se presentara en niños, como usted nos menciona, también se opera. Así es. Por eso le digo, depende mucho del anillo. Si es un anillo pequeño, la conducta es conservadora, ¿no? Muchas veces en los próximos, como le digo, 6 meses, en el primer año, ¿no? Se llegan a cerrar estas hernias. Incluso las hernias del embarazo, ¿eh? Hay hernias que son pequeñas y que, pues lógicamente no es aconsejable operarlas, ¿no? Se pide a la gestante que acabe con su gestación, sea parto normal, sea cesárea, y después de unos 6 meses o dentro del año acuda para ver, ¿no? Y muchas veces hernias... Es decir, no le afecta al bebé. No, definitivamente no le afecta al bebé. Como digo, a no ser que sean hernias muy grandes y que se meta un contenido intestinal ahí, sea intestino, y en ese problema ya empieza un dolor, empieza a obstruirse el intestino, o empieza, si esto continúa, empieza a haber daño vascular, y ahí sí ya se convierte en una emergencia, ¿no? Entonces, en esos casos ya el bebé empieza a tener alguna reactividad, ¿no? Entonces empieza a haber cambios en él, y eso sí altera el embarazo y hay que actuar rápido, ¿no? Es una emergencia. Ya, doctor, pero a la hora de dar a luz con la hernia, no sé, no es mucho esfuerzo. Bueno, prima lo más importante, que es la vida del bebé, ¿no? Y la hernia definitivamente que en un segundo plano, ¿no? Si es una hernia no complicada, y después, como te digo, cuando cede toda la pared abdominal, llega un proceso de ¿cómo se llama?, de reestructuración de la pared, se ve ahí, ¿no? No es que ya lo vamos a operar inmediatamente, ¿no? O sea, lo más aconsejable es que después de su gestación acuda a una consulta electiva, se determine cómo quedó ese defecto de pared, y si ese defecto permanece, se hace la cirugía, ¿no?, programada. Bien, doctor, vamos a ir a una pausa y al regresar estamos aquí en estudios de Cutibalú con el doctor Carlos Mario Cornejo conversando sobre hernias durante el embarazo. Ya volvemos. Nuevamente estamos con todos ustedes y en estudios de Cutibalú nos acompaña el doctor Carlos Mario Cornejo y conversamos sobre
hernias durante el embarazo, doctor. Le preguntaba un interno y bueno, le gustaría que nos responda ahora si la alimentación, la mala alimentación influye un poco o cómo daña a una mujer que tiene ya una hernia, la mala alimentación. Bueno, definitivamente la pandemia que existe ahora, que es la obesidad, ha contribuido en gran parte a que estas hernias se desarrollen más, ¿no? Y en el embarazo pues tampoco es ajeno a ello, ¿no? La gestante pues tiene que tener un control prenatal en donde tiene que medírsele también el peso, ¿no? Las pacientes que empiezan a tener un desorden alimenticio pues lógicamente va a crecer su pared abdominal, ¿no? Y más la gestación, va a haber un mayor aumento de presión y lógicamente se van a producir las hernias, ¿no? Entonces en ese aspecto sí es importante la nutrición, ¿no? Tiene que ganar peso el bebé, pero no a expensas de la madre, ¿no? O sea, tiene que haber una alimentación balanceada. Y ahí es importante pues que acudan al ginecólogo y que les haga su control prenatal como es debido, ¿no? ¿Es muy peligroso una hernia durante el embarazo? Peligroso en el sentido, como le vuelvo a repetir, si es que se complica, ¿no? Si es una hernia moderada, en donde ya pues hay un incremento en cuanto a su anillo y pues lógicamente empieza a introducirse los órganos intraabdominales. Eso sí es importante que tengan que cuidarse, ¿no? Porque se puede en algún momento complicar y sí afectar la gestación. Pero gracias a Dios la mayoría de las hernias que se ven son hernias no complicadas y que simplemente necesitan un control médico y después de la gestación un control por cirugía para determinar la parte quirúrgica, ¿no? Doctor, estaba recibiendo aquí el comentario o la pregunta en redes sociales sobre la hernia umbilical. Tiene una mujer, nos ha escrito, me imagino embarazada. Su pregunta es, o digamos que le explique un poco más sobre esta hernia umbilical. Bueno, todos nosotros pues durante nuestro desarrollo nos nutrimos a través del cordón umbilical, ¿no? Después de esto ya viene una obliteración del cordón y muchas veces queda un pequeño defecto ahí en el cordón que la mayoría de las veces se cierra. Pero cuando esto no ocurre, es la zona a veces un poco más débil de la pared, ¿no? De la pared abdominal. Cuando una persona empieza a tener este periodo de gestación, muchas hacen un incremento notorio de su abdomen y pues la zona débil a nivel umbilical empieza a desarrollarse una hernia. Entonces aquí hay que tener cuidado en el sentido de la alimentación, que es básico, sus controles y ver el defecto, ¿no? Muchas veces los defectos, como le vuelvo a repetir, son pequeños, sí, en esos casos causa un disconfort, dolor, pero algunas personas, ¿no? Sobre todo las personas del campo pueden usar incluso hasta un tipo de vendaje, ¿no? Se ha visto en algunas de ellas que pueden usar y simplemente ellas adquieren un poquito de confort o seguridad. Pero definitivamente mientras estas hernias no se compliquen, el tratamiento es en el postgestación, después del parto o la cesárea, ¿no? Hay que tener, o sea, no descuidarse y si es que en algún momento presenta alguna complicación, pues ahí sí definitivamente se tiene que operar de emergencia, pero lo contrario no. Cuando la hernia está pequeña, como usted nos comenta que no hay mucho peligro, no hay mucho apuro, ¿no? En el caso de que esté embarazada, cuando está pequeña, digamos, ¿no crece a velocidad o cómo? Crece a velocidad si es que uno, aparte de la gestación, sufre estreñimiento, ¿no? Imagínate, se agrega el estreñimiento, que son incrementos periódicos de esfuerzo defecatorio, o aquellas personas que, por ejemplo, sufren de asma, ¿no? Que constantemente de repente están con crisis asmáticas no controladas, empiezan a toser. Todos estos factores externos hacen muchas veces que pueda crecer más, ¿no? Entonces, depende de ello, ¿no? Manejamos nuestras enfermedades concomitantes las adecuadamente, manejamos bien nuestra alimentación, esta hernia no tiene por qué crecer más, ¿no? A no ser de que sea un embarazo gemelar, ¿no? Si es un embarazo gemelar o es un embarazo múltiple,
va a ser realmente un crecimiento grande de la hernia, pero mientras no le afecte al bebé, tranquilamente esto puede seguir y después, como vuelvo a repetir, se puede manejar, ¿no? Entonces, ¿no hay manera de que aparezca una hernia que le afecte al bebé, o sí se podría presentar? Se podría volver a repetir, se volvería a presentar cuando se complica, ¿no? Okay. Cuando se complica, definitivamente sí tenemos que actuar rápido, porque puede desencadenarse en un parto precipitado, un parto prematuro, perdón, y esto sí afectaría al bebé, ¿no? En la condición, en la forma como llega, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí tenemos que actuar rápido, pero mientras tanto no asustarnos tampoco, ¿no? No asustarnos, simplemente ir a un control, chequearse y ver que todo esté bien, ¿no? La parte de ginecología, la parte de cirugía, que es básicamente nosotros las hernias, y dependiendo de ellos darles algunos consejos y situaciones en las cuales ustedes podrían ver que la hernia se está complicando. Por ejemplo, un aumento de dolor, un cambio de la coloración a nivel de la tumoración, si el paciente asociado a este incremento de bulto empieza a tener náuseas, vómitos, que implicaría que está metido y atascado el intestino, entonces ya se convierte en un cuadro de una hernia que en este caso podría ser umbilical, inguinal, con obstrucción intestinal, ¿no? Por el intestino que está metido ahí. Entonces, esas cositas son las que nosotros tenemos que explicarle a la gestante para que, llegado en algún momento esto, pues sepa qué es lo que tiene que hacer y acudir inmediatamente y no dejarlo pasar, ¿no? Si se llegara a complicar a un punto en el que ya no se puede esperar más, ¿sí se pudiera operar embarazada? Sí, claro que sí. Ya, no hay ningún problema. Definitivamente, lo que pasa es de que corre riesgo la vida tanto de la madre como la del bebé, sí, ¿no? Entonces ahí, si nosotros no actuamos a tiempo, ¿qué va a ocurrir? Que este intestino se va a necrosar, al necrosarse va a perforarse, y al perforarse va a contaminar, va a ser una peritonitis, ¿no? Va a caer contenido intestinal dentro del saco y posteriormente en la cavidad abdominal, y pues lógicamente empieza ya toda una cascada en cuanto a las infecciones, ¿no? Una infección que puede llegar hasta una septicemia, un shock séptico, y podemos perder los dos, ¿no? Que eso es lo que no se quiere, ¿no? Claro, doctor. ¿Y hay alguna manera de prevenir estas hernias? Como te digo, la buena alimentación, ¿no? Corregir las enfermedades de estreñimiento, enfermedades de tos. Sí existen algunas enfermedades que tienen que ver con el colágeno, que bueno, eso sí se tiene que tratar y controlar, pero lo importante es conocerse uno mismo, ¿no? Conocerse uno mismo, hacerse un autoexamen muchas veces, ¿no? Y si es que notan por ahí un bulto, un disconfort en su pared abdominal, acudir al profesional para que les haga la evaluación correspondiente y determinar si es que realmente es una hernia o no, ¿no? Lo que pasa es que, doctor, cuando tenemos pequeñas molestias, muchos de nosotros tenemos la costumbre de dejarlas pasar. Pensamos que es cualquier cosa y decimos, bueno, no, ya me va a pasar, o de repente me tomo un antibiótico para el dolor y listo. Pero esto se complica, doctor, la importancia de acudir pronto al médico, ¿verdad? Definitivamente que sí. O sea, nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza que la medicina preventiva es lo mejor, ¿no? Entonces, si nosotros acudimos inmediatamente, pues vamos a tener, en primer lugar, una real situación de las cosas, y si es que es un tema de quirúrgico, poder afrontarlo con mejor claridad, sabiendo los pros y los contra, y para poder acudir inmediatamente si se presenta alguna complicación y no dejar pasar mucho, porque a las finales es mejor operar una hernia no complicada que una hernia complicada, con infección, con alteraciones en la hemostasia del ¿cómo se llama?, del paciente, ¿no? Entonces, incluso para nosotros poder también colocar una malla, ¿no? Y para que el tratamiento sea efectivo, porque el fondo es eso, ¿no? Que el defecto que es producto de la pared sea reparado con una malla. La pared abdominal, entiendo que se daña, usted nos dice. Existe ya una debilidad de la pared abdominal para la formación de las hernias, sean adquiridas o congénitas, y lógicamente ese defecto tiene que ser reparado no con hilos, sino con mallas protésicas que nos den un incremento en la consistencia de los tejidos para evitar que se vuelva a formar.
O sea que puede volver a aparecer. Si es que nosotros no lo hacemos como tiene que ser, pues puede volver a aparecer, ¿no? Si no corregimos los factores que desencadenaron seguimos siendo estreñidos, seguimos tosiendo, ¿no? No existe, por mejor cirugía que se le haga, si no existen los cuidados necesarios en el paciente posoperado, puede volver a recidivar, le llamamos ¿Inmediatamente nosotros, ¿no? después o pasado algún tiempo? Puede ser inmediatamente después o pasado, ¿no? Definitivamente hay gente que muchas veces ya se siente bien y empieza nuevamente a levantar peso. Las mamás que a veces empiezan de una vez a hacer sus quehaceres en su hogar, se empiezan a agachar, a mover los muebles, a levantar cosas. O sea que una persona operada por hernia tendría que descansar ¿cuánto tiempo? Lo aconsejable es que descanse por lo menos un mes. Un mes, dependiendo también de la hernia, ¿no? Dependiendo de la hernia. Lo ideal es un mes y de ahí puede paulatinamente hacer sus actividades diarias. Bien, doctor, hemos ya llegado a la parte final de nuestro consultorio y queremos preguntarle, doctor, ¿cómo lo ubicamos? ¿Dónde? Para todas las personas que quisieran alguna cita con usted. Médica, por supuesto. Claro que sí. Bueno, nosotros nos encontramos en Auna Miraflores, ¿no? Ahí estamos dispuestos a poder atenderlos y despejar todas las dudas en el tema de salud que tengan, ¿no? Es importante prevenir las cosas, no acudir al médico cuando ya están en las últimas, ¿no? Porque nosotros como médicos y como profesionales queremos hacer lo mejor posible, que el paciente recupere su salud, pero si es a tiempo, lo podemos lograr. Ya cuando es demasiado tarde es difícil, ¿no? Y no es la culpa del médico, ¿no? Así es. Sino la que nosotros, a veces la población se descuida y deja todo para el último. La salud está en lo primero, ¿no? Si tenemos salud podemos lograr todo. Sin ella es difícil. Así es. Pero doctor, los esperamos en Auna Miraflores, con mucho gusto. Todo el equipo quirúrgico está dispuesto a poder brindarles la mejor atención. Doctor Carlos Mario Cornejo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias y buenos días, doctor. Buenos días. Doctor.